De Cecia Morales y Orlando Jiménez. Noticias y entrevistas de actualidad sobre el movimiento cristiano en música, artes, en fin, te enterarás de todo. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a La Exclusiva. Yo soy Cecia, estoy feliz de poder acompañarles en un episodio más y en esta oportunidad, en este programa especial que es todos los viernes pastorales. Amigos, estamos conectados con ustedes a través de nuestra transmisión en vivo de Radio Educativa 100.3 FM, nuestra radio oficial en Bolivia, y también a través de Yolanda Fabián Radio, nuestra radio oficial en Estados Unidos. Te invitamos a que nos puedas seguir a través de todas las redes sociales. Estamos como Ecomova Network, tanto en YouTube como en Facebook, y también tú nos puedes encontrar en todas las plataformas digitales como La Exclusiva Podcast, temporada número 9. Y también nos puedes seguir a través del Instagram. Estamos como ecomova.magazine y ecomova.artistas. Y bueno, conocer todo el movimiento cristiano que hay en cuanto a la música, en cuanto a libros, en cuanto a ministerio, que van sumando día con día cada uno de esos testimonios a nuestras vidas. Y bueno, queridos amigos, sin más preámbulo, quiero presentar a los invitados del día de hoy, porque es una edición especial, porque quiero dar la bienvenida a los pastores Robert y Eunice Pedraza, un matrimonio que no solo ha decidido caminar juntos en la vida, sino que también han elegido servir juntos en la obra de Dios. Robert es pastor y misionero, un hombre apasionado por extender el reino y por formar nuevas generaciones. Eunice es su compañera de vida y de misión, misionera y líder de alabanza, llevando esperanza no solo en Bolivia, sino también en lugares tan lejanos como Rusia. Así que hoy vamos a estar conversando un tema muy importante con ellos, acerca de el costo de ser misionero. Así que te invitamos que tú puedas estar conectado a esta serie que recién empieza. Bienvenidos, pastores, ¿cómo están? Muchísimo gusto, gracias a Dios podemos estar aquí una vez más con todos ustedes, felices de participar aquí con nuestra amiga Cecia, con Orlando, en este tan bonito programa. Que Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes, oyentes y televidentes, y poder compartir estos lindos temas que a nosotros nos tocan muy, muy de cerca y con los que podemos hablar con bastante propiedad. Claro que sí, para nosotros nos emociona acerca de esta serie que vamos a iniciar, más enfocada en todo lo que es misiones, programas anteriores, y bueno, invitamos también a las personas que nos están escuchando a que puedan entrar en nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar un poco más acerca de sus testimonios, en más detalle. Ahora vamos a entrar en tema acerca del costo de ser misionero. Un poco más acerca de lo que nos habla la palabra de Dios y bueno, de las experiencias que más se destaca, son los viajes misioneros que vemos del apóstol Pablo. A lo largo de esos viajes vemos también diferentes dificultades, diferentes personas que se fueron uniendo a lo largo de su camino, pero bueno, podemos ver también cómo la mano de Dios lo sostuvo. A cada paso fue apedreado, fue metido a la cárcel, fue expulsado de ciudades y muchas otras cosas más. Y bueno, en base a todo esto que conocemos de la palabra y bueno, del testimonio que nos dan los pastores, podemos iniciar con este tema, el costo de ser misionero. Y en este caso, basado en su experiencia de ustedes. Adelante, amado Pastor Robert. Muy bien, estamos aquí con mi querida esposa, siempre complementando aquello que yo no veo muchas veces. Me califico
como quien parece un caballo cochero, solo miro hacia adelante y bueno, necesito justamente de mi esposa que me ayude a ver aquello que yo no veo, sinceramente. Hoy yo preparé mi ponencia con 3 puntos estrictamente ministeriales, pero en el camino me acordé que también tengo familia, que tengo esposa, porque de otra manera uno es característico de los masculinos, los hombres, agarrar el machete o el asadón y hacer, y olvidarse del resto, ¿no? Entonces, gracias a Dios por mi esposa, gracias a Dios por mis hijos, y mi esposa va a estar interviniendo bastante, especialmente en este punto, ¿ok? Vamos al asunto, el costo de ser misionero. Entendiendo que ser misionero, viendo desde afuera la realidad, ¿no, esposa? Se ve como algo muy interesante que invita a la aventura, que invita a los desafíos, que invita a las experiencias, y voy a llevarme un libro para leer en el viaje y un diario para anotar mis experiencias y voy a contarles a todos y me sacaré fotos cuando llueve, yo estoy en la carpa o estoy en la barca o estoy en el campo o repartiendo los folletos, en fin. Y claro que Misiones tiene esa área donde no buscas especialmente viajar o a propósito viajar para descansar, pero se viaja, ¿no? Sí, se viaja. Ahora mucho. ¿Para qué se viaja? No se viaja para tener experiencia, se viaja para cumplir un propósito muy específico que tiene que ver con alcanzar con el Evangelio a aquellos que no conocen el Evangelio, que puedan entender que Dios los ama, que puedan entender que hay una barrera que nos separa de Dios, o un abismo si quiere, que nos separa de Dios, que la gente que a donde llegamos pueda entender que debe arrepentirse de sus pecados y debe aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Muy bien, entonces en ese ir es que nosotros tenemos que hacer, no quiero decir la palabra sacrificios, pero tenemos que hacer al final de cuentas un esfuerzo que es muy significativo, que puede ser doloroso, que puede ser, obviamente que uno sabe a qué va, sabe cuál es el fruto de lo que uno hará, pero tiene su costo, ¿no? Y es de eso que estaremos compartiendo en este momento. Y nuestra historia no comienza con nosotros, comienza con Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que despojándose a sí mismo de su gloria, su trono, allá, no sé, la magnificencia de lo que es el reino de Dios, el reino de los cielos, se despojó a sí mismo y se hizo un hombre, se humilló hasta lo sumo tomando forma de hombre, de un ser humano, se metió acá entre nosotros en la cultura. Y leí alguna vez a Max Lucado diciendo que él se acercó y eso significó muchísimo, dejar su trono de gloria para venir a nacer en un pesebre, ¿no? Dejar su omnipotencia para venir y hacerse accesible, hacerse tocable, sudar, tener hambre y decir en algún momento: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza y si quieres seguirme vas a seguir el mismo rumbo, con la gran promesa de que todo esfuerzo que se hace por Dios, y se lo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, no hay nadie que habiendo dejado incluso padre, madre, esposa, hijos, no vaya a recibir en esta tierra incluso 100 veces más y luego la vida eterna. Entonces el sacrificio que se hace acá se lo hace puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12, el cual, atención, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es decir, se paga un precio, puede ser costoso, puede ser doloroso, pero a pesar de eso tengo gozo. Hay un gozo puesto delante de mí, ¿no? Y por eso voy a pasar por la prueba, voy a tomar la dificultad, voy a tomar el desafío, voy a hacer el sacrificio, porque sé que tiene un fruto mayor que mi propio sacrificio. Y en este caso
sería que la gente acepte a Cristo Jesús como Señor y Salvador y cambie su eternidad. Yo quisiera agregarle a eso que eso es como una renuncia personal profunda, ¿no? Porque uno tiene que dejar familia, culturas, comodidad, muchas veces. También tenemos que dejar esos sueños con los que nuestros padres nos criaron, ¿no? Porque, por ejemplo, expectativas que son sus sueños, son sus expectativas para nuestra vida, pero Dios nos da un llamado personal a cada uno. Entonces eso tiene un costo, ¿y cuál es? La soledad, la nostalgia, sacrificar las relaciones cercanas, porque ya tus hijos, por ejemplo, nuestros hijos en Rusia no tenían abuelos, no tenían tíos, ¿no? Obviamente que en ese aspecto nosotros hemos visto multiplicado y hemos visto cómo se cumple esa parte de que el Señor les va a dar 100 veces más, ¿no? Porque ya no tenían sus abuelas naturales de sangre, pero el Señor puso hermanas en la fe que cumplieron el rol de abuelas y otros hermanos en la fe que cumplieron el rol de tíos, ¿no? Pero hay una soledad por parte del que toma esa decisión de salir, ¿no? Y hay que saber que vas a enfrentarte a eso. Eso es uno de los que yo les agregaría a lo que Robert ha dicho, que es parte del costo, ¿no? De lo que sabes que te vas a encontrar. Por más que uno no quiera, sabemos que eso va a estar ahí. Entonces tenemos que ir preparados, tenemos que ir conscientes con esa situación, y yo creo que lo bueno, cuando uno está consciente de esa situación, es buscar las herramientas para que cuando llegue el momento de la soledad, el momento de la nostalgia, sepamos cómo enfrentarlo, porque eso nos puede traer a una depresión muy profunda, ¿no? Y al fracaso, al fin y al cabo, de la misión a la que hemos salido. Claro, eso se entiende, ¿no? Pero otra vez asumimos que quien va a salir de misionero va a tomar sus previsiones. Y repito que son dos momentos de la primera parte. Saber el gozo puesto delante de mí, que está por encima del sacrificio que vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Como ella dice, objetivamente, estos 15 años en Rusia han significado para nosotros un distanciamiento de nuestros amigos, que cuando volvemos, como se dice popularmente, no es lo mismo, ¿no? Claro. Incluso la relación con la familia, no es lo mismo. Y va más allá, que volvemos, mira que solo hemos estado 15 años. Conocemos hermanos misioneros que han estado 40, 50 años. Y para ellos la historia es diferente. Al volver no solamente se enfrió la relación de amistad, sino que no está el amigo, ya murió. Y no están los tíos. Y los tíos que alguna vez fueron tíos son abuelos. Y de ellos ya no solamente son abuelos, sino que han muerto. Entonces al volver uno encuentra un vacío, ¿no? Encontrás otro mundo al que dejaste. Sí, y otro mundo, y el tema de la readaptación es una cosa seria. Entonces, misiones no puede ser solamente romántico, ¿no? Uh-huh. No puede ser solamente la emoción al salir. Tenemos que considerar un mundo más amplio en este aspecto para tomar nuestras previsiones y estar preparados. Y sabemos que esta otra parte fea nos va a tocar en algún momento. Exacto. Va a suceder, por más que seamos muy positivos, por más que seamos, siempre va a suceder, porque somos seres humanos, ¿no? Y nosotros estamos compuestos por las relaciones también. Claro. Ahora, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros hijos están sufriendo la parte inversa, porque ellos han dejado allá su vida, allá sus amigos, allá los que ellos conocían como sus tíos, ¿no? Sabemos que no eran tíos de carne, de sangre, pero eran sus tíos. Ahora vienen acá y se tienen que encontrar con la familia de sangre a la que no conocen, sí de nombre, pero no de relación. Ahora quiero añadir esto, porque alguien está diciendo, no, pero si oramos, si somos espirituales, esto no nos va a pasar. Cuando la gente no es espiritual y se da de misioneros, claro que pasa por esto. No. No sé de qué misioneros serán esos. Pero cuando yo miro la Biblia, yo encuentro a un Elías deprimido orando, Señor, mátame. Exacto. Cuando yo veo a un Jonás en la lona diciendo, Señor, mátame. O sea, ¿qué oraciones de esta gente? Por si acaso, ellos no eran cualquier cosa, eran la crema, lo mejor de lo mejor, y sus ministerios fueron sumamente sobresalientes, pero ellos nunca dejaron de ser personas. ¿Listo? Entonces se enfrentaron a esos momentos crudos, donde yo personalmente no recuerdo haber dicho, Señor, mátame porque no quiero más, no soy mejor que mis padres. Entonces es una ilusión y es una mentira
pretender suponer que cuanto más espiritual soy, no voy a sentir los momentos de prueba. Eso no es verdad. ¿Listo? Y si soy misionero y Dios está conmigo, siempre voy a tener éxito. Tampoco es verdad, porque cuando leemos la Escritura real, lo que la Biblia dice, vemos a un Jesús en Getsemaní, de rodillas, diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Y dice que sudaba como grandes gotas de sangre. El ser el Hijo de Dios, sumamente lleno del Espíritu Santo, el top de lo espiritual, también pasó por un momento crudísimo y duro. Termino con estos ejemplos. Tenemos a Pedro en la cárcel, tenemos a un Pedro que negó a Jesús, no es que casi negó a Jesús. Tenemos a un pobre Judas que ya lo hemos condenado y recontracondenado porque estaba predestinado el pobre, pero ese hombre también pasó por su crisis y no la pasó con éxito, fue y se ahorcó. Pedro, bueno, pero estuvo en la crisis y adelante en Hechos está en la cárcel, un ángel lo libera, él es el líder de la iglesia juntamente con Santiago. Tenemos a un Pablo que lleva palo, que es apedreado, que es náufrago, y todos ellos eran llenísimos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. Y bueno, de eso voy a ir luego, esposa. Yo creo que a veces confundimos en que estar en el Señor y ser espiritual nos volvemos como robots. Entonces como que el Señor tiene que quitar estos sentimientos y hacernos así perfectos, pero el Señor no quiere un Frankenstein bíblico, ¿no? Que la fe la confianza del otro, el carácter, Él quiere personas y ahí es donde se glorifica, ¿no? En nuestras debilidades, con nuestro carácter, con nuestros sentimientos, con nuestra flaqueza, y de esa forma es que nos usa. Entonces tenemos que saber que somos humanos, que nos vamos a enfrentar a estas diferentes situaciones que nos van a querer deprimir, ¿no? Nos van a querer bajonear, la soledad, la nostalgia, pero bueno, llevar herramientas para poder, ¿no? En ese momento agarrarnos con firmeza, recordando las promesas del Señor, recordando, ¿no? Que por sobre todo en nuestro momento está algo más glorioso, ¿no? Y cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, eso es importante. Sí, y una presión en esto del costo misionero. También tenemos que luchar con la expectativa de quienes envían a los misioneros, ¿no? Siempre está la tendencia a suponer, a asumir que allá lejos a donde el misionero va a servir sucederán las mismas cosas que suceden en el pueblo en donde está sirviendo o en el lugar de donde están enviando al misionero. Y en este sentido, Bolivia es un país de avivamiento. Bolivia es un país donde, siendo negativo, tenemos alrededor de un 20% de una población protestante evangélica. Negativo digo porque estoy seguro que supera el 20%. ¿Qué significa esto? Que por cada 5 personas hay un evangélico. Mientras que en Rusia, donde nosotros hemos servido, no llega al 1%. No llega al 1% la población evangélica protestante, y por cada 180 rusos hay un evangélico. Entonces, ¿te imaginas la proporción? Por cada 5 en Bolivia, un cristiano evangélico. En Rusia, por cada 180, un cristiano evangélico. Entonces, la cosmovisión allá es diferente, la cultura es diferente, las actitudes son diferentes, el idioma es diferente. En fin, acá en Bolivia, casi en cualquier lado donde tires una semilla en el fondo de tu casa, va a nacer un árbol. Pero allá no, porque así como es el clima en lo natural, que son 40, 45 grados bajo cero, creo que lo he mencionado anteriormente, así es el corazón de la gente. Allá hay ateos verdaderos. El ateo boliviano, cuando el avión tiembla en la turbulencia, dice, ay Dios mío, ¿no? Ese es el ateo boliviano. Mientras que el ateo ruso tiembla el avión y dice, oh, vamos a morir. y no le tembló una pestaña. No ora porque está convencido de que no hay nada del otro lado. Eso también es parte del choque cultural, ¿no? Y la adaptación constante es otro de los costos que tiene el misionero, porque es un estrés cultural
constante, ¿no? Porque uno se va con cómo te enseñaron a vos aquí a vivir, cómo te dieron las reglas de comportamiento, ¿no? Y llegás allí y es otra forma, entonces es un estrés, es una cosa que tenés que reaprenderlo. A mí me pasó cuando me vine a vivir a Bolivia, y para mí el primer año fue como aprender todo de vuelta, cómo se pide, porque si no, se nota claramente que soy una extranjera, ¿no? Entonces eso es un desgaste y es un riesgo a no querer estar comunicándote, porque todo el tiempo tenés que esforzarte. Después de unos cuantos años, llega un momento en donde uno ya lo aprende y eso va automáticamente. Pero al principio, ¿no? Es aprender, porque como dije el otro día, decíamos, no es solamente hablar el idioma, es que tenés que hablar la cultura. Tenés que aculturizarte nuevamente, aprender a cómo... Un ejemplo cortito de Rusia. Ahí cuando van a comer, ellos dicen priadnava apetita antes de empezar a comer. Significa tenga un buen apetito, ¿no? Entonces todo empieza a comer. Cuando se termina de comer, nadie dice nada. Nosotros aquí decimos gracias, ¿no? Después de comer. Inclusive cuando estuvimos en el Alto el mes pasado, ahí dicen gracias y nombran a cada una de las personas que están sentadas en la mesa, ¿no? Y para nosotros... Si hay 50 personas, los van a nombrar. Los nombran 50. a los 50 y a nosotros era raro, nos sentíamos, nuestros hijos nos miraban porque no sabían y nosotros nos queríamos sentir o sea, que se sintieran mal los anfitriones, ¿no? Saludos a nuestra preciosa gente del Alto. Claro, pero sí, Los sinceramente, amamos. igual que aquí, por ejemplo, otro que el otro día conversábamos contigo, aquí en algunos lugares te dan hasta 2 besos y un abrazo. En Rusia los hombres a las mujeres no las saludan ni con la mano. Entonces ahora cuando yo vine aquí, estábamos en una reunión y vienen los hermanos y te saludan con la mano y un beso y me siento rara porque no sé cómo reaccionar, me toca aculturizarme nuevamente, ¿no? Pero eso, claro, cuando vos vas allá podés sentir, hoy me están despreciando, hoy no se quieren acercar, pero no, es que es su cultura, hasta que uno lo aprende y realmente ahí ya va marchando mejor, ¿no? Pero eso también es parte de que tenemos que ser como plastilina, aunque para los niños eso es fácil, ¿no? Porque los niños están aprendiendo, pero un adulto de 30 años, de 40 años recién saliendo a misiones o de hasta personas de 25 años, a veces somos más duras ya a esa edad, ¿no? Y que nos cuesta adaptar y sentimos como que está mal lo que están haciendo. No está mal, es diferente, es otra cultura, ¿no? Sí, pero yo continúo con el tema de las expectativas de quien te envía, ¿no? Al no comprender este mundo real de la experiencia misionera y el costo de tener que salir, algún líder me dijo así: ¿para qué salen si se van a estar quejando? Uy. ¿Qué te parece? Entonces, una total falta de sensibilidad, de empatía. No, estamos mal. O sea, no. Los misioneros que salen son personas con experiencias de personas que viven y atravesarán sus 80 años sobre esta tierra como personas, no robots, no cosas mecánicas. Y el ministerio misionero no es un ministerio militar, es un ministerio cristiano que es enviado por personas siervas de Dios para llevar allá y hacer el servicio a Dios, ¿no? Entonces eso es lo que quiero yo rescatar hasta acá. Discúlpame que te voy a interrumpir, pero es que a veces cuando uno está dentro de su ciudad y está atendiendo una obra, a veces es fácil decir, bueno, dejamos el trabajo, dejamos la obra, dejamos el ministerio en la iglesia, dentro de mi casa, esto no voy a traer los problemas de los hermanos a mi casa, etcétera, ¿no? Que está bien, comparto esa visión, pero el misionero tal vez no trae los problemas de los hermanos a su casa, pero toda su casa está pasando por un terremoto porque o sea, no puede tener adentro de su casa un pedacito de Bolivia y el resto, porque, por ejemplo, no vas a encontrar chuño. Entonces, eso ya te va a ser un problema si a vos sos amante del chuño, por decir, ¿no? Los uruguayos toman mucho mate, yo gracias a Dios no, pero imagínate un uruguayo en Rusia, ¿dónde encuentra yerba para el mate? Entonces, eso ya empieza, los problemas, aunque no quieras, empiezan a permearte, ¿no? A afectar tu vida cotidiana, tu vida diaria. Entonces, por eso es que las personas a veces que están liderando y no tienen conocimiento de ese tipo de situaciones, le es fácil decir una frase así como, bueno, ¿para qué te quejas, digamos? O sea, si no tendrías que quejarte, ¿para qué vas si te vas a estar quejando, digamos, ¿no?
Una total Entonces, insensibilidad. No. es por el desconocimiento, no es la ignorancia de que no conocen lo que es estar de ese otro lado. Vale. Entonces hay expectativas por ese lado. Y luego el ministerio misionero también se enfrenta a la comparación, ¿no? Que es donde yo preparé el material acá. Y quiero destacar que Hechos 1.8 dice una cita bíblica, es una cita bíblica tan popular, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, entonces ¿quién llena ahí? Es el Espíritu Santo. Y Él es el que llena y capacita y da el poder para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. He tenido la oportunidad de estudiar acá en la Universidad Evangélica, participando del Ministerio de Enfoque a la Familia en mis años, en mi primera juventud. Y tuvimos la gracia de llegar a más de 300.000 estudiantes en un plazo, no sé si 2, 3 años. Wow. 300.000 estudiantes. Cuando leímos las confesiones de fe y todo eso, más de 300.000 tarjetas, por favor. No lo hice solo, lo hicimos con un equipo. Entonces, ¿qué? Vamos a Rusia y seguramente vamos a llegar a 300.000, así como lo hicimos aquí. Pues la respuesta es no. Pero tanto aquí como allá fue el mismo Dios que nos llamó, la misma presencia de Dios que nos llevó, la misma palabra de Dios que predicamos, pero resultados totalmente diferentes. Y esto debe analizarlo y considerarlo seriamente los que envían misioneros. Bueno, y las comparaciones son pésimas. La base de la expectativa misionera y del costo misionero lo explica la palabra de Dios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquí nosotros hemos visto la experiencia de hermanos misioneros norteamericanos o europeos cuyos presupuestos y calidad de vida es totalmente lejana y muy por arriba, por encima de lo que vive un boliviano regular. Sin embargo, la expectativa se va sembrando. Hoy el misionero, mira cómo vive, mira cómo anda, mira cómo viaja, y supongo que cualquiera que vaya a ser misionero vivirá de la misma manera. La respuesta es no, queridos, porque la realidad de las misiones latinoamericanas o sudamericanas yendo a otros países se va con un presupuesto mínimo, con herramientas mínimas, con el mismo espíritu, pero con otras posibilidades. Es la misma presencia de Dios, el mismo espíritu de Dios, la misma palabra de Dios, pero otras posibilidades, ¿no? Eso tiene que entenderse. Cuando nosotros vemos la Escritura, encontramos en Hechos capítulo 2 a un Pedro que había vivido lo que dice Hechos 1.8, lleno del Espíritu Santo y dando testimonio. Pero ¿dónde da Pedro testimonio, su primera predicación, su segunda predicación? Pues en su casa, en Jerusalén. Y en Jerusalén yo tuve éxito, mi esposa tuvo éxito. Claro. En Jerusalén fuimos invitados, mi esposa y yo, a ser pastores de acá, ser pastores de allá. En Uruguay, mi esposa es uruguaya. Fuimos invitados a ir a Uruguay, etcétera, etcétera. Claro. A enseñar en los seminarios bíblicos, en la universidad. Y le tuve que hacer un nudo a mi corazoncito y decir no. Todo eso era bueno, pero no era la voluntad de Dios. Entonces acá pudimos ser como Pedro, llegar a 300.000. Pedro apenas 3.000, pero yo 300.000. Superé a Pedro. En Hechos capítulo 4 dice que después de la prédica de Pedro se convirtieron 5.000, o sea, de 3.000 a 5.000. Y entonces, si Pedro manda misioneros, si Pedro envía obreros más allá de las fronteras, ¿cuál va a ser la expectativa de Pedro? Por supuesto que Pedro va a decir, si cuando yo prediqué se convirtieron 3.000, no es raro que cuando yo envíe a este y al otro se conviertan ¿cuántos? También 3.000, también 5.000. ¿Y qué pasa si no alcanzan los números que Pedro alcanzó? Entonces, ¿serán acaso menos espirituales? ¿Serán acaso menos instruidos en la palabra? No. No, de ninguna manera. Es el mismo espíritu, la misma llenura, el mismo Dios, la misma palabra, pero posibilidades y circunstancias diferentes. No me lo invento yo,
ni es una excusa para decir si se convirtieron más o menos personas, cuánta gente alcanzamos con el Evangelio. No, es un hecho histórico, es un hecho bíblico. Y los tenemos esos ejemplos para comparar lo que la Escritura dice en los capítulos 7, 8 y 9 de Hechos. Y tenemos muchas más citas bíblicas. No las vamos a leer una por una, solo comentaremos lo que sucede en esas citas bíblicas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con lo que dice en general. Antes de que sigamos, los vamos a dejar con esta... para que ustedes estén pendientes, la gente que nos está escuchando, que está conectada. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria y volviendo vamos a continuar justo con este tema, el costo de ser misionero. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa para seguir con más de la exclusiva. La exclusiva, por favor. Llegó el momento de presentarle Vivencias en Calidad de Vida. La carta de un niño a su papá. Papá, mis piernas son cortas. Por favor, espérame y camina más despacio y así podré ir contigo. Mírame cuando hablo. Así sé que me estás escuchando, papá. Recuerda que mis sentimientos son todavía tiernos. No me regañes todo el día. Déjame que me equivoque sin hacerme sentir como si fuera un tonto. Todavía soy un niño y a veces no entiendo lo que tú dices. Por favor, papá, por favor, explícame. Te quiero y por favor, ámame. Ámame por lo que soy y no por lo que hago. Y no me rechaces por cosas que hago. Yo cuando quiero darte un beso, tú me rechazas. A veces me siento solo, abandonado y con miedo. Cuando me gritas, me asusto. No te enojes cuando en la noche me da miedo y te llamo para que pases a mi cama o yo vaya a la tuya. Tu abrazo es lo único que me devuelve la paz. Me siento muy triste cuando tú y mi mamá discuten. Creo que es por mi culpa y no sé qué hacer. A veces te molesta mucho que me ensucie jugando. Pero no olvides, papá, aún soy un niño, tu hijo. Papás, nuestros hijos nos necesitan. Tus hijos no necesitan cosas, te necesitan a ti. Las oportunidades de crecer de acuerdo a su edad, déjales que vayan pasito a pasito. Todo tiene su tiempo en este mundo. Tus hijos, tus hijas, te necesitan, mamá. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Permite que ellos reciban esa poderosa palabra de Dios en sus vidas que les va a cambiar y les va a transformar y les va a dar una vida eterna y ellos no se van a apartar de las cosas de Dios. Háblales, comparte, enseña a través de tu ejemplo y pasa tiempo con tus hijos. Que Dios te bendiga muchísimo. Escuchó Vivencias en Calidad de Vida. Y seguimos con más de la exclusiva. Estamos aquí con episodios especiales junto a nuestros amados misioneros Robert y Eunice, hablando del tema, el costo de ser misionero. Antes de la pausa estábamos hablando un poco más acerca de muchas cosas que uno pasa, pruebas. Hay muchas cosas que también uno renuncia de manera personal, relaciones, familia, pero también debemos tomar en cuenta que nosotros también debemos buscar las herramientas para poder sobrellevar cada una de estas pruebas que uno pasa. También estábamos hablando acerca de las expectativas que se tiene, tanto como las personas que envían a los misioneros como del misionero mismo. Y ahora hablando también un poco más de
cuáles son las cosas que se puede enfrentar un misionero. Adelante, Pastor Robert. Muy bien, gracias. En esta segunda parte voy a decir lo que siempre decimos los pastores. Voy a intentar ser breve. Muy bien. Tengo 3 ejemplos en estas comparaciones de personas que tienen el mismo Dios, la misma presencia de Dios, la misma llenura del Espíritu Santo, gran conocimiento bíblico, profunda experiencia con Cristo Jesús, discípulos, ¿no? Enviados. Sin embargo, los frutos, los resultados son totalmente diferentes. ¿Ya? Eso debe mantenerlo usted en la cabeza, en la mente y en el corazón. Los resultados siempre pueden ser diferentes, ¿ya? Y tenemos a Pedro, que en Hechos capítulo 2, después de su predicación, hay 3,000 personas que se convierten. Él, por supuesto, está en su propio contexto, su cultura, su idioma, su clima, etc. Su gente, 3,000 convertidos. Hechos capítulo 4, 5,000 convertidos. Pero luego tenemos la historia de Esteban. De nuevo, el mismo espíritu, la misma palabra, la misma llenura, la misma experiencia con Dios, y el fruto en Hechos capítulo 7, usted lo puede leer luego ese capítulo, le costó la vida a Esteban predicar de Cristo Jesús. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no tiene los mismos resultados que Pedro? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos, y la respuesta pues es: su contexto es diferente. El momento es diferente, la gente es diferente, con quienes se enfrenta es diferente. Para intentar ser breve, aquí a Esteban le costó la misma vida el predicar a Cristo Jesús, ¿ok? Esto está en Hechos capítulo 7. Por factor tiempo tenemos que intentar ser breves. Luego quiero pasar a Felipe en Hechos capítulo 8. Felipe está predicando en Samaria, y en Samaria el hombre es fructífero. ¡Qué hermoso! Felipe, con el éxito que tiene, puede decir: me quedo en Samaria, estoy prosperando en Samaria, como lo han hecho muchos siervos de Dios, me está yendo bien, ¿a dónde más voy a ir? Y de repente se quedan en ese confort, suponiendo que eso es lo último y es el todo del llamamiento de Dios. Igualmente Felipe pudo decir: acá estoy prosperando, me va bien, mi próxima compra será mi camello, último modelo con 3 jorobas. Me está yendo bien. Pero como Esteban es realmente sensible a la voz de Dios y a la presencia del Espíritu Santo, tiene un segundo llamamiento. Y este es el llamamiento que nadie quiere. ¿Por qué? Porque a este Esteban, que es un hombre de Dios, el Espíritu no le dice: te llevaré a una nueva dimensión, subirás a otro nivel, te prosperaré, y etcétera, etcétera. El llamamiento fue terrible, porque el Espíritu Santo le dice: ve por el camino del desierto. ¿Cómo? ¿Y mi éxito acá en Samaria qué hago? ¿Dejo mi iglesia multitudinaria? ¿Dejo a medias el supertemplo que estamos edificando? ¿Voy a renunciar a mi comodidad, a mi aire acondicionado para irme al camino del desierto? La respuesta es sí. Si eres lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo y entendiste Hechos 1:8, de verdad lo entendiste, entonces si eres lleno del Espíritu, pues vas a estar atento a su voz para estar listo para predicar tanto en Jerusalén, tu pueblo, tu cultura, etcétera, tanto para ir a Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, atención con eso. Y el ministerio de Felipe, si bien el ministerio de Esteban terminó con su vida, pagando con su propia vida, ahora Felipe deja la comodidad, ¿para qué? Para irse al camino del desierto. Bien, y es el mismo Espíritu, el mismo Dios, la misma llenura, la misma palabra, pero el fruto es diferente, porque mientras Pedro ganó 3,000 y 5,000, en el camino del desierto Felipe encontró uno, que es el famoso eunuco, el funcionario de Candace, reina de los etíopes. ¡Uno! O sea, mandamos al misionero y no se convirtieron 3,000, se convirtió uno. O sea, ¿en qué gastamos nuestra plata? Es un absurdo antibíblico, ¿ok? Considerando además que los misioneros bolivianos no están predicando en Cancún, no están predicando en Río de Janeiro, en Hawái, en Dubái. Y aunque estuvieran. Y aunque estuvieran. Porque también hay gente que necesita al Señor en esos lugares. Y claro, que es otro asunto, ¿no?
hay que ir a donde hay necesidad. No, la palabra del Señor no nos muestra que Dios mandó gente donde hay necesidad. Bueno, y los misioneros no fueron a donde, y los apóstoles, que son misioneros, apóstolos, misioneros enviados, no fueron a donde hay necesidad, fueron a donde el Espíritu Santo les mandó. Chao, no hay más. Sí. Si no, no hay a qué ir. Claro que sí, no se trata de necesidad, se trata de llamamiento y voluntad de Dios. Entonces, tenemos a Pedro, fruto abundante en cantidad de personas que conocieron a Cristo Jesús. Tenemos a Esteban con el mismo espíritu, la misma unción, la misma palabra, etcétera. Le costó la vida y ni uno se convirtió, ni uno se convirtió. Tenemos a Felipe, quien dejando su hermoso ministerio en Samaria, una cosa muy fructífera, se va por el camino del desierto. Pero allá se convirtió uno, ¿listo? Que es este eunuco, funcionario de Candace, de los tesoros de Candace. Y hay algo muy curioso que tengo que desarrollarlo, pero en el Antiguo Testamento sabemos de una reina que visitó a Salomón, era una reina etíope también. Ella se fue con el Pentateuco, volvió allá porque aún no habían profetas en ese tiempo. Ahora este eunuco va leyendo a los profetas, entonces ya para ese tiempo Etiopía tiene y el Pentateuco o la Torá y tiene también los profetas. Y ahora, si Felipe no está en el desierto predicándole a uno, entonces ellos hubieran perdido ¿qué cosa? A Cristo, que es el nuevo pacto. Entonces de ahí para adelante, yo creo que este etíope, este eunuco se convirtió en el apóstol a los etíopes, y la historia de Etiopía con Israel es antiquísima y es abundante, es un pueblo cercano a Israel. Incluso los etíopes se jactan de tener en algún lugar que nadie sabe el arca del pacto. Así de humilde es el pueblo etíope en relación a la fe. Pero eso es gracias a que este hombre, Felipe, escuchó la voz y obedeció a la voz del Espíritu Santo de irse por el camino del desierto, aunque allá se hubiese convertido solamente uno. Yo quisiera agregar a esto que está diciendo Robert, dos costos que veo ahí. Uno es el costo de la incertidumbre económica, ¿no? Porque el misionero que sale mayormente sale apoyado, ¿no? por una iglesia, pero hay algunos que no salen, o que su ofrenda no es algo como en un trabajo, ¿no? Que hay siempre el presupuesto fijo, una cosa fija, ¿no? Entonces tienes que depender constantemente de la provisión divina, y eso es un costo, ¿no? Porque es fácil vivir y decir confío en el Señor cuando vos sabés que en tu casa va a estar provista, que vas a tener lo suficiente para... Claro, un sueldo, ¿no? Es más fácil, pero cuando estás allá lejos no hay las posibilidades de valerse por uno mismo, porque en muchos lados el misionero no puede hacer otra cosa más que la misión. Entonces eso sí, en muchos lugares cualquier hay trabajo remunerado, ¿no? Sí, para nosotros en Rusia sí, en muchos otros países también, ¿no? Y entonces una inseguridad material, y eso es un costo, ¿no? Es algo a lo que no estás preparado a veces para llegar. Y lo segundo que quería acotar es la lucha espiritual intensa, porque muchos vamos a lugares donde nunca se predicó el evangelio, donde hay personas que nunca habían escuchado, entonces hay una opresión más fuerte, ¿no? de las tinieblas, donde hay que enfrentarse cara a cara, y ahí uno está solo, porque si bien sabés que hay una iglesia que te está apoyando en oración, pero una cosa es diferente cuando vos tenés a alguien con quien arrodillarte y cuando no tenés con quién estar ahí haciéndolo, ¿no? Entonces son dos cositas que quería agregar, porque es algo, ¿no? que es una fatiga también que llega a agobiarte, ¿no? Que llega a agobiarte, y cuando estás solo y no tenés un apoyo, porque Dios nos ha hecho sociables, ¿no? Claro. Entonces, para los que van a lugares donde no hay ni siquiera una iglesia nativa, por ejemplo, es más aún.
En nuestro caso, nosotros encontramos una iglesia rusa en la que nos fuimos y nos acercamos y ellos nos adoptaron prácticamente como una familia más de la iglesia, ¿no? Si bien nuestro trabajo era diferente, pero es difícil, ¿no? Cuando el misionero no se puede adaptar a la iglesia nativa, por ejemplo, o donde no hay una iglesia nativa, porque ellos son pioneros en ese lugar. Es también un costo fuerte que tiene que pasar. Amén. Claro, es fácil llamar a los desafíos cuando uno tiene un salario fijo asegurado. Bien, parte de los costos de ser misionero. Y quiero concluir, voy a intentar concluir, recordando a Ananías en la ciudad de Damasco, Hechos capítulo 9, cuando Saulo de Tarso se convierte a Cristo. Ananías se enfrenta a un llamado peligroso porque él es un discípulo y Dios le dice, ve a tal lugar y hay cierta persona, y Ananías replica y dice, yo he escuchado de Saulo cuántos males ha hecho a tu pueblo y ha venido a Damasco para llevar a la cárcel, llevarse preso a los que invocan tu nombre. Entonces, ¿cómo le voy a predicar a Saulo? ¿No? Pero bien, de nuevo, si Ananías no responde, si Ananías dice, ¿cómo voy a predicarle a uno? ¿Cómo voy a echar la red en ese lugar? Yo quisiera ser como Pedro, que se conviertan 3,000, 5,000. Hermanos, si Ananías hubiera pensado de esa manera, hoy nosotros no tendríamos la mitad del Nuevo Testamento. Pero gracias a la obediencia de Ananías, que fue y le predicó a una persona clave sin saberlo. Usted no sabe a quién le predica. Usted no puede pensar en números, usted debe pensar en la voluntad de Dios, que así como a Esteban le costó la vida, así como a Felipe le costó ir a predicar a uno al desierto encima, ¿no? ¿Qué voy a ir al desierto? Y ahora Ananías se enfrenta ¿a qué? Al anonimato. Nunca más se sabe el nombre de Ananías, nunca más. Sin embargo, ese uno, pero por uno, ¿cómo predicó y se convirtió uno? Ese uno fue clave en la historia del Evangelio. Y gracias a la obediencia de Ananías, nosotros hoy entendemos el Evangelio, entendemos a Cristo Jesús, entendemos el Antiguo Testamento, porque Saulo de Tarso nos los explicó en sus cartas después de llegar a ser el apóstol Pablo. Muy bien, entonces el costo de ser misionero. A veces nos cuesta la vida misma, a veces nos cuesta el camino del desierto y a veces nos cuesta el anonimato. Pero ¿sabe qué? Para Dios siempre estamos presentes. Para Dios siempre somos valiosos. En Él tenemos vida eterna. Y aunque la gente siga esperando que seamos como Pedro, pues no va a pasar. Sin embargo, estaremos en la voluntad de Dios, igual que Pedro, igual que Esteban, igual que Felipe y Ananías, de quien nadie se acordó después. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, conocieron a Cristo, conocieron su palabra e hicieron la voluntad de Dios. Más allá de agradar a la gente, agradaron a Dios y tendrán su recompensa en su momento oportuno. Hasta aquí, queridos amigos, un abrazo, que Dios les bendiga. Esposa. Nos vemos en la próxima, un gusto compartir con ustedes y esperemos que sean de bendición todas nuestras charlas. Hasta la próxima oportunidad aquí en La Exclusiva, que Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias, amados pastores. Y bueno, amigos, con nosotros será hasta la próxima con un episodio más aquí en La Exclusiva. Así que te invitamos a que sigas sintonizando tu radio estación favorita. Que el Señor te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.